Porque nosotros estamos basados en un principio básico, calorías. Y las calorías son un modelo, no son la verdad. Tú llegaste a ver un comercial de televisión que decía: 2 cucharadas de mayonesa Hellmann's tienen menos calorías que una cucharada de aceite de oliva. ¿Lo llegaste a ver en la televisión? Sí. ¿Y qué crees? ¿Que es verdad? 2 cucharadas de mayonesa Hellmann's tienen menos calorías que una cucharada de aceite de oliva. La pregunta es: ¿pero qué alimento fomenta la salud? ¿Y qué alimento altera la ecología? Entonces, ¿las calorías son importantes? Sí, pero solo son un modelo. No es la verdad. Si se hace un taco de chicharrón y calóricamente puede ser igual a un taco de aguacate, puede tener las mismas calorías, pero ¿qué alimento fomenta la salud? ¿Me explico? Entonces, las calorías, hablar de calorías es interesante, pero no lo es todo. ¿De acuerdo? Por eso ya hablamos de alimentación funcional. No me importa la cantidad de calorías que yo alimento a mi paciente, lo importante es de dónde saque calorías. ¿Me explico? ¿Sí? El problema es que la dietética son restricciones específicas que tienen como propósito ser paliativo a un tratamiento, pero no para que el paciente se cure, sino para que no se agrave, ¿no? O sea, una dieta baja en hidratos de carbono no mejora al paciente con diabetes, o sí lo mejora. No lo cura de diabetes, nada más no hace que se le suba la glucosa. ¿Sí me explico? Una dieta hiposódica no cura al paciente con hipertensión, nada más no hace que se le suba la presión. ¿Te das cuenta? El propósito es que la dietética no tiene un propósito curativo, sino paliativo. Ese es el problema. El problema es que cuando hablamos de calidad de la alimentación, esto dista mucho de la salud. ¿Sabes quién tiene el Premio Nacional de Calidad Alimenticia? McDonald's. Tiene el Premio Nacional de Calidad Alimenticia. ¿Por qué? Porque una hamburguesa no puede durar más de 14 minutos hecha. Si eso es una tienda, eso es calidad. Entonces, calidad en alimentación no siempre es hablar de salud. ¿Me explico? El problema son los consejos. ¿Me explico? Por favor. A nosotros nos dijeron: mira, la alimentación del ser humano tiene que ser rica, variada y nutritiva, aunque te haga daño. Porque si tú te comes hamburguesa, júralo, es sumamente ¿qué? Y si para mañana te comiste hot dog, ¿ya le diste qué? Y te apuesto que ambos fueron ¿qué? Suculentos. Entonces, bajo este principio reduccionista, lo que comemos está bien. ¿Te das cuenta? Por eso el modelo no puede cambiar. Por eso la norma 046 es bien peligrosa. ¿Me explico? Porque una que es equilibrada, que es una dieta equilibrada, ¿no? Que es una dieta balanceada. ¿En qué balance se pone? La norma 046 es sumamente reduccionista. Por favor. Miren, ¿cuál es el cómplice más grande que tiene una mala alimentación? El sabor. Es que el sabor nos modifica emocionalmente, ¿no? ¿Cuánta gente no conoces que dice que si no come con chile no le sabe la comida? O con sal, o con azúcar, o con limón, ¿no? El sabor nos modifica. El problema, señores, es que hablamos de calorías, no hablamos de calidad de los alimentos. Ya lo expliqué cómo. Y cuando hablamos de calidad, nunca evaluamos riesgos contra la salud. Un bistec calidad Angus no te hace menos daño. ¿O sí te hace menos daño que el pellejo más corriente de la vaca? Igual putrefacta, ¿eh? Igual putrefacta. ¿Me explico? Solamente una calidad, una mantequilla calidad de exportación no te hace menos daño. Nada más es más que hija. Más sabrosa. ¿Me explico? Pero no es menos, ¿sí?, dañina para el cuerpo. El problema, señores, es que nosotros no evaluamos diseño biológico. O sea, cómo estamos diseñados para funcionar, de qué manera. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos entender que la alimentación es lo que mantiene el equilibrio bioquímico.
Por favor. Bien, hasta hace unos años, entender esta parte costó mucho trabajo. Costó mucho trabajo que un compañero nutriólogo, un compañero médico, asumiera que una enfermedad también tenía que ver con una carencia nutricional. O sea, costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las carencias nutricionales no se pueden medir. ¿Qué estudio de laboratorio te dice la cantidad de vitamina C que te hace falta? ¿En qué prueba de laboratorio te dice la cantidad de zinc que te hace falta? ¿O de omega 3? ¿Qué estudio te lo dice? ¿No? Entonces pensar que una enfermedad estuviera ligada a una carencia nutricional costó mucho trabajo. ¿Sí? De que el científico lo comprendiera, lo entendiera. Costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, repito, no es clínico, es subclínico. No lo evaluamos por un laboratorio, lo evaluamos muchas veces, ¿sí?, a través de un diagnóstico, y muchas veces el diagnóstico ni siquiera nos lo puede revelar. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo saber qué nutrientes te hacen falta, cuesta mucho trabajo. Verdaderamente tiene que ser alguien experto en eso para podértelo decir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero realmente nos dimos cuenta que había carencia de nutrientes. ¿Y por qué había carencia de nutrientes? Por el estilo de vida, porque estamos viviendo una época muy diferente a lo que vivieron tus abuelos. Mira, el problema es que en la actualidad hay causas por las cuales hay una deficiencia nutricional. Por ejemplo, el no consumo de los alimentos ricos en ciertos nutrientes. Por ejemplo, nosotros decimos, mira, la vitamina A se tiene que consumir en 5.000 unidades. Y la vitamina A solamente se encuentra en frutas y verduras verdes, amarillas o naranjas. ¿De acuerdo? Yo te puedo apostar de que hay semanas enteras en que un niño no prueba ninguna fruta o ninguna verdura de ningún color. ¿De dónde saca sus 5.000 unidades diarias? Digo, porque se las ocupa. ¿De dónde las saca? Del tejido de donde más abunde. Por eso no se puede medir. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? El problema de parte sintomatológica que no le damos atención. Por ejemplo, cuando empieza a haber carencia de vitamina A, la piel se pone seca. ¿Usted qué haría? ¿Y la crema cubre la carencia de vitamina A? ¿Sí? La carencia continúa. Empieza a haber problemas digestivos, agruras. ¿Qué haría usted? Si tiene agruras, ¿qué hace? Es un pepto, ¿no? ¿Y el pepto cubre la carencia nutricional? No, entonces la carencia continúa. Empieza a tener problemas visuales. ¿Qué hace usted? Usa lentes. ¿Y los lentes cubren la carencia nutricional? No. No, el problema continúa. Si somos varones, tenemos problemas en la sexualidad. ¿Qué haría usted? Ahí está la Viagra. ¿Y la Viagra cubre la carencia nutricional? No. Por eso tú vas a ver que una persona cuando empieza a tomar nutrientes se empieza a curar como que de muchas cosas. ¿Sabe? El problema que nosotros tenemos es que pensamos que sirve para eso. Y no es así. Si a la compañera empezó a tomar, no sé, Nutrisystem y se le empezó a dejar de caer el pelo, la persona piensa que sirve para la caída de cabello. Y cuando ella se lo recomienda a alguien que se le está cayendo el cabello y no le sirve, dice, ¿ya ves? Es una mentira. ¿Por qué? Exactamente. Porque no tenía las mismas carencias. Porque la caída de cabello puede ser multifactorial. ¿Me explico? Por eso nosotros no le podemos atribuir propiedades lineales a un suplemento alimenticio, como generalmente se hace. Por eso, en el lado de la ciencia, ¿no?, la gente que vende suplementos alimenticios, pues se ven como fraudulentos. ¿Sí? Pero es por falta de una buena dirección. No, dirección, la información ya la tiene. Usted ya sabe para qué sirve Nutrisystem, ya la tiene, ya tiene un manual. Ahora, entonces direccionar esa recomendación, direccionarla. ¿Sabe? Por 17 años, hija, yo fui el asesor para suplementos alimenticios y medicinas alternativas en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es el problema que nosotros teníamos? Pues ese, ¿no? ¿Sí?
que la gente piensa que los suplementos alimenticios curan enfermedades, y los suplementos alimenticios no curan enfermedades, producen salud, que es diferente. ¿Sí? Y el concepto es mucho más complejo. ¿Sí? Pero yo no te puedo decir, mira, tal cosa es para tus huesos, porque a lo mejor te la tomas y no pasa nada. ¿Me explico? Porque a lo mejor el problema de sus huesos no reside en la falta de un nutriente, reside en la falta de una enzima o de una hormona. Y será otra cosa. ¿Me explico? ¿Sí? Yo le empiezo a dar calcio porque tiene osteoporosis y oh sorpresa, ¿sí? Cada vez se desmineraliza más. Entre más calcio le dé, más se desmineraliza. ¿Qué huele? ¿Por qué? Ah, pues porque le falta ese estrógeno, no calcio. ¿Sí? Sin darle calcio, yo le mando isoflavonas a una paciente y ¿qué crees? Se cura la osteoporosis. ¿Me explico? O sea, una misma enfermedad puede tener diferentes causas. Y por eso no necesariamente, por eso es que no podemos hacer reglas. Tenemos que individualizar casos. ¿Sí? Yo sé que es un poquito complejo, pero así es. ¿Sí? Desgraciadamente, sí saben que el 15 de septiembre del año pasado entró en vigor la nueva Ley General de Salud, ¿sí saben eso? ¿Sí saben que se retiraron más de 350 plantas medicinales? ¿Sí saben eso? Por ejemplo, aquí imagino que la equinacia se quitó. ¿No se quitó la equinacia? Sí. ¿Por qué sea malo? No. Sino por el mal uso que se le está dando. ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Me explico? Por eso. ¿Pero quién le invierte en capacitación? Entonces todo el mundo se queja, pero nadie hace las cosas adecuadas, ¿sí? Del clavo, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo se queja, pero nadie toma acciones, ¿sí? Entonces tú vas a ver empresas que recomiendan productos a diestra y siniestra y que lógicamente a la Secretaría de Salud lo ponen así, lo ponen en alerta, ¿sabes? Hace 14 meses tuvimos un problemísimo porque estuvimos así, de que se prohibieran las malteadas. Así, todas las malteadas de todas las empresas. Así, estuvimos. ¿Por qué? Porque hay unas denuncias en contra del Herbalife. Entonces el Secretario de Salud dice, perdón, yo no puedo ir en contra de las malteadas del Herbalife, yo tengo que quitar todas las malteadas. ¿Por qué? Porque es lo justo. ¿Sale? Nos presentamos un trabajo de decir, es que no puedes demostrar que las malteadas del Herbalife se dañan, no lo puedes demostrar. ¿Sale? Y no por defender al Herbalife, sino por defender a la industria. ¿Me explico? Ese era el problema. ¿Sí? Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en sus recomendaciones. Tienen que ser muy profesionales en sus recomendaciones. Porque si no, de otra manera, la Secretaría de Salud va a seguir apretando más. Y desgraciadamente, por los malos, ¿no? O poco cuidadosos compañeros de la industria, muchos pagamos. Desgraciadamente. Ahí tienen que ser muy cuidadosos ustedes. Tener mucho cuidado. ¿Sí? A mí todas las empresas que capacito, todas me dicen, hazme un manual, ¿no? ¿Sí? Y me pones diabetes, producto A más B más C más D. No, estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque no es así. No todos tienen las mismas carencias. ¿Me explico? Tenemos que individualizar. Tenemos que aprender para qué sirven nuestros productos, ¿sí? Y cómo se manifiesta esa en el cuerpo. Ahora, señores, el problema es que hay gente que sí consume alimentos, pero ¿qué crees que les hace? No se cocina. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Eh? ¿A no meternos en el cuerpo? ¿A qué temperatura crees que vive una vitamina o una enzima? Lógica. Medio ambiente. ¿Eh? A la del medio ambiente. A la del ¿no? 37 grados centígrados. Entonces, cuando usted pone a cocinar las verduras, hija, y llegan a 70, 85 grados, ¿qué crees?
Chupar un faro, diría mi abuela, ¿no? Entonces, ¿de qué es un caldo? Pues de cadáveres, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Caldo de cadáveres, caldo de cadáver de pollo, ¿no? De zanahoria, de pollo, puro cadáver, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora bien, el problema, que hay cosas que tú puedes controlar. O sea, ella puede decidir hoy comer más frutas y verduras, ¿sí o no? Sí. Y crudas, Sí. es su decisión. Lo que no puede controlar es que el grueso de las verduras, el grueso de las frutas, ya no madura en una planta, madura en el súper. ¿Nunca se come un durazno que no sabe a nada, hija? Sí. Pues no tiene nutrientes. Cómete 50 duraznos así, ¿de qué te sirvió? De nada. ¿Me explico? Ese es el problema. El problema, señores, es la explotación irracional de los suelos. En la capa de germinación, estamos hablando de 15 centímetros, existen unos microorganismos llamados fulvatos. Los fulvatos producen una sustancia llamada ácido fúlvico. Es muy interesante. El ácido fúlvico disuelve los minerales de la tierra para que la planta los pueda absorber. ¿Sí? No sé si tú alguna vez, nunca te preguntaste cómo es posible que en una roca, ¿sí?, nazca una plantita. ¿Nunca has visto? Y uno dice, ¿pero de qué se alimenta esa plantita? Ah, pues es de esa simbiosis. Los fulvatos desintegran los minerales, la planta los absorbe, tira sus desechos y de eso se alimentan los fulvatos, ¿no? Hacen una simbiosis. El problema que te dije que están en 15 centímetros del suelo, ¿sí? La nueva agricultura, ¿sí?, escala a más de 65, entonces ya no hay ¿qué? Ya no hay fulvatos. Por eso la cantidad de minerales, ¿sí?, en las frutas, en las verduras, cada vez es menor. Usted píquese una cebolla, ¿y qué cree, hija? Ya no llora. Cuando la abuela picaba cebolla, ¿qué cree? Nadie entraba, ¿no? Sí. Porque tenía azufre, pues se han perdido la cantidad de azufre. Y si no hay azufre, ¿sí?, pues entonces empieza a haber deficiencias en tu cuerpo, aunque comas mucha cebolla. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? El problema es que se comen alimentos, pero en conservas. Se desprovistan de alimentos. Ahora, el problema puede ser el terreno biológico. Yo puedo comer alimentos saludables, ricos en nutrientes, pero tengo problemas digestivos, ¿sí?, en lo cual, aquí me falta una, se la comieron, ¿sí?, que tiene que ver mucho con la mala absorción intestinal. Ahora, hay muchas sustancias que generan competencia biológica. Les pongo un caso. El plomo químicamente se parece al calcio, ¿de acuerdo? Entonces, si va pasando una molécula de plomo, el cuerpo la absorbe porque piensa que es calcio, pero el plomo no puede hacer las funciones del calcio, entonces el sistema se quebranta. ¿Me explico? Entonces, muchas sustancias de competencia biológica, por ejemplo. Ese es el problema. El problema es que estamos viviendo en un momento histórico bien diferente, ¿sí?, a lo que vivieron tus abuelos, ¿sí?, porque tus abuelos, pues, se subían al monte y jalaban quelites, ¿verdad? Oye, ni la gente sabe para qué sirven. ¿En serio? ¿Sí? Yo les digo que cuando yo era niño, que no hace mucho, ¿no?, me encantaba ir al mercado con mi mamá, porque cuando compraba así en el lugar donde venden las semillas, ¿no?, el frijol y todo eso, yo me robaba los frijoles, ¿no?, porque había, pues, se agarraba un puño de este, y agarraba un puño de este, y agarraba un puño de este. Y yo montaba más de 16 variedades de frijoles. ¿Sí? Ahora tú vas al mercado y solamente encuentras 3. ¿Eh? Negro, bayo y Peruano. y peruano. El más fino. Y paren de contar. ¿Sabías tú que la falta de variedad de los alimentos genera alteraciones nutricionales también? ¿Has visto un frijol que le dicen vaquita? ¿Capitita? Bueno, ese frijol tiene 3 veces más proteína que el negro. ¿Me explico? Entonces, un niño, hija, que se come un buen plato de frijoles de eso, pues tenía o cumplía con una dotación apropiada de proteína. ¿Sí? Cosa que no sucede cuando se come hoy un plato de frijoles. Ese es el problema. Por eso vamos a ver que tenemos una gran crisis de falta de nutrición, de funcionalidad celular. Por favor. Bueno, yo cuando presento esta, la gente se sorprende, ¿no? Mira, se ha demostrado que en los últimos 30 años la cantidad de nutrientes en los alimentos se ha detrimentado de manera impresionante, ¿no? Yo cuando la pongo a veces la gente se espanta, ¿no? Me decía la señora, ay doctor, me da mucha pena, dice, mucho miedo, mire, hasta la fe ya bajó.
No, hija, no bajó la fe. Es el símbolo químico del cielo. La fe va a bajar. Esa sigue en pie. Por favor. Vamos a ver un poquito de datos duros, por favor. Mira, ponme mucha atención, por favor. Ese es el documento 264, ¿sí? Del Senado de los Estados Unidos. Mira cuándo se publicó. 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Bueno, fíjate lo que dice. El hecho alarmante es que los alimentos, frutas, verduras y granos que ahora se plantan en millones de acres, ¿sí?, ya no contienen suficientes de ciertos nutrientes necesarios. O sea, desde 1936, el Senado de los Estados Unidos dice que los alimentos tienen menos nutrientes. En la Cumbre Mundial de la Tierra, en Río de Janeiro 92, se dijo que el 75% de los suelos cultivables estaba erosionado. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes que tienen los alimentos ahora es menos. Fíjate, desde el 92. ¿Me explico? Por favor. Aquí la pregunta es, ¿qué sucede? En 1948, el doctor Linus Pauling, ¿sí?, premio Nobel en bioquímica, bueno, pues se gana el premio Nobel por descubrir la naturaleza de los enlaces químicos. Esa fue su gran noticia. Pero ahí le dan un presupuesto muy alto y se va a trabajar al Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos y descubre cosas muy interesantes. El gran valor para él, que de hecho lo publica en 1948 en la revista Science, ¿sí?, él publica una cosa impresionante. Él se da cuenta, cuando revisa las células de un paciente joven con diabetes, se da cuenta que sus células se ven tan viejas como alguien de 80 años. Entonces el doctor Linus Pauling dice, la enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí?, es un envejecimiento acelerado de las células. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del desequilibrio entre las moléculas oxidantes y las moléculas antioxidantes. Por eso el doctor Linus Pauling proclama por hacer una medicina ortomolecular. Ahí nace el término ortomolecular, ¿de acuerdo? La palabra ortomolecular cuesta mucho trabajo de entender, porque el prefijo orto tiene muchas acepciones. Una de ellas es equilibrio. ¿Qué decía la medicina ortomolecular? Equilibrio entre las moléculas. ¿Entre qué moléculas? Entre las moléculas oxidantes y las moléculas antioxidantes, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas valiosas del doctor Linus Pauling es que él descubre una cosa maravillosa, lo que hoy llamamos deficiencias nutricionales subclínicas. Por ejemplo, él es el que descubre que la falta de la vitamina B3 causa una enfermedad que se llama pelagra, que es la enfermedad de las 3 Ds, de 4, ¿no? En Estados Unidos son 4, diarrea, demencia y dermatitis. En Estados Unidos le ponen una D más porque es de muerte, ¿de acuerdo? El doctor Linus Pauling se da cuenta que los pacientes, antes de tener anemia por falta de B12, primero se ponen psicóticos. Entonces él encuentra que la psicosis, ¿sí?, es un síntoma carencial de B12. ¿Me explico? El cuerpo entonces, vamos a ver, que trabaja con nutrientes, no trabaja, ¿sí?, con fármacos. Un dolor de cabeza puede ser por cualquier cosa, pero nunca por la falta de aspirina. ¿Me explico? Digo, puede tener la causa que tú quieras, pero nunca esa causa es la falta de aspirina. Entonces, ¿por qué para el dolor de cabeza das aspirina? Por favor. Entonces, si nosotros entendemos que las deficiencias nutricionales causan fallas en los procesos biológicos, y esa falla de los procesos biológicos nosotros le llamamos enfermedad, y yo te digo que el 96% de todas las muertes tiene que ver con lo que llamamos enfermedades crónico-degenerativas, y yo te digo que la enfermedad crónico-degenerativa es por falta de nutrientes, entonces entendamos una cosa, no estamos enfermos, estamos desnutridos, que es diferente. Por favor. Pero vamos a ver entonces que toda enfermedad, la que quieras, tiene que ver con un factor nutrimental, la que quieras, la enfermedad que quieras. Aún las mentales, aún las metabólicas, las infecciosas, las traumáticas, la que tú quieras, por favor. ¿Por qué? Porque no hay ruta metabólica, ¿sí?,
donde un nutriente no sea el protagonista. No hay. Todas nuestras funciones biológicas, sus protagonistas son nutrientes. ¿Me explico? Por eso decía el doctor Rack. O sea, si el cuerpo funciona con nutrientes y está fallando, ¿no? Lo más lógico es pensar que hacen falta nutrientes, no otra cosa. ¿No? El heredero de las glorias del doctor Paulix, el doctor Rack, por favor. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice, porque fíjate que una vez, precisamente una plática en Bodylogic, una plática para Bodylogic, me llevó Claudia a Mazatlán. Era una plática para compañeros médicos. Y llegó un compañero temprano, ¿no? Estábamos desde casi una hora antes. Desde una hora antes estábamos ahí. Entonces llegó un compañero nutriólogo. Me dice, mira qué bueno que te veo. Dice, si yo vine a la plática, dice, porque realmente yo no creo en los suplementos alimenticios. Yo le decía, bueno, compañero, entonces llegó al lugar equivocado. ¿Por qué? Porque esto no es un lugar de fe. O sea, la ciencia no puede estar basada en fe, o sea, en creencias. Usted no viene a decir si creo o no creo, eso déjese la religión. Nosotros hablamos de evidencias. La ciencia se sostiene por evidencias, no por creencias. ¿Sale? Si usted viene a evaluar evidencias, llegó al lugar indicado. Pero si llega a evaluar creencias, váyase de la iglesia. ¿Sale? Aquí no es lugar para eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Yo doy un posgrado en la Universidad de Zacatecas sobre genética médica, sobre nutrigenómica y nutrigenética. Mi primer clase, la primera tarea que yo dejo es la siguiente. A mí la escuela me pide evaluar a 10, ¿sale? Como yo quiero. ¿Sale? Bueno, la escuela tiene su mecanismo, pero a mí me vale tratar de su mecanismo. Yo evalúo pues el pega mi gana. ¿Me explico? Yo evalúo a 10. Entonces digo a la gente, esta tarea que usted entre a clase le cuesta un punto. O sea que el examen, ¿cuánto vale? ¿No? Entonces también entrar cuenta. Cuando usted haga la tarea y entra a clase, ya pasó. ¿No? ¿Cuál es mi primera tarea? Me va a traer 3 artículos indexados, científicos, ¿sí? De hipervitaminosis. Me los va a traer, por favor. Me los trae impresos, ¿sí? Engargolados, y me los trae en ISO, por favor. ¿Vale? Mi clase es un fin de semana al mes. Al mes siguiente regresamos. Digo, sus tareas aquí, por favor, compañeros. Aquí, por favor, sus tareas. ¿De acuerdo? Con su nombre, por favor. Sus artículos, por favor. Su tarea, compañero, por favor. Director, si yo no encontré nada, voy a sacar 5 puntos. Su tarea, compañero. No es que yo no encontré nada, doctor. Así es, compañeros. No van a encontrar nada. No vas a encontrar un solo artículo científico que hable de hipervitaminosis. No vas a encontrar un artículo que diga que al tomar más vitaminas la gente se pone mal. La hipervitaminosis, muchachos, es como el diablo. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. ¿Sale? Hay un artículo que me diga, mira, por tomar mucha vitamina C a la gente se le cayó el pelo. No existe. ¿Por qué? Porque la ciencia es predictiva, hace una predicción. ¿Me explico? Pero esa predicción no siempre se cumple. ¿De acuerdo? No hay una sola, y reto a cualquiera de ustedes, que busque un dato clínico, no una sugerencia. Porque lo que sí vas a encontrar son artículos sugerentes. ¿Sí? Se cree que la vitamina C en grandes dosis puede hacer que la sangre se vuelva más delgada. No entiendo qué es eso. ¿Me explico? Se cree. ¿Sí? Se supone. Pero que digan, un ensayo con 15 personas suministrándoles 5,000 unidades de vitamina D provocó dermatitis o provocó un efecto adverso, no hay. No hay. ¿De acuerdo? ¿Pero qué crees que sí va? No, regresame tantito, hermano, por favor. Este es un artículo muy importante. Primero porque se publica. ¿Usted nos va a platicar algo? Antes del año 2005, las mejores publicaciones
se hacían en las mejores revistas. ¿Sale? Entonces las demás revistas se molestaron y dijeron, pues que todos somos científicos, ¿no? Entonces ahora lo que se busca es una cosa que se llama impacto científico. Ya cualquier publicación se puede hacer en cualquier revista, ¿sí? Y es de importancia de acuerdo al número de puntos de impacto científico que tenga. Pero todavía aquí en el 2002 no. Aquí todavía las grandes publicaciones solo se hacían en las grandes revistas. ¿Y cuál es la revista madre o la revista más importante de medicina? La revista JAMA, el Journal de la American Medical Association. Esa es la revista más importante. Bueno, pues mira bien lo que dice esta revista. Dice, un reporte de la Escuela de Medicina de Harvard, la escuela más importante de medicina, recomienda para todos los adultos un complemento vitamínico. Reconocen que cantidades óptimas, ya no hablan de cantidades mínimas, ayudan a prevenir enfermedades que amenazan la vida. Aquí está el estudio. ¿Sale? Ahora sí. Este otro estudio es muy interesante porque se publica en el Journal de Gerontología en el año 2005. Y es un doble ciego comparado con placebo. El doble ciego, el estudio del doble ciego es muy interesante porque el doble ciego es muy infalible. A ver, yo tengo dos grupos. A este grupo le voy a dar la sustancia y a este grupo le voy a dar un placebo. Le voy a dar agua con azúcar, ¿de acuerdo? Pero nadie sabe lo que está tomando. Ni el que lo toma, ni el que lo suministra. ¿Sale? Vale. Porque luego el que lo suministraba, pues, mejor le daba la sustancia que le caía bien. Pues el estudio es sesgado. Un doble ciego es muy contundente. Por eso es muy contundente. Bueno, fíjense bien lo que dice este artículo. Dice, un doble ciego controlado contra placebo, que duró 6 meses, demostró que aquellos ancianos que tomaron un complemento multivitamínico y de minerales mejoraban su memoria y otras pruebas bioquímicas. A ver, ¿quiere decir que si tomamos más nutrientes mejora la memoria? ¿O será que el cuerpo no alcance todo su potencial por la falta de las mismas? ¿Cómo lo interpretas? Oiga usted, es como si usted compra una lámpara sorda, ¿sí? Y le dice que alcanza 2000 lúmenes de intensidad, eso le dice, pero tiene pilas bajas. ¿Cuánto ilumina? Poco, ¿no? Y si usted lo utiliza así, va a pensar que así es. ¿Me explico? El día que le pone pilas nuevas, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa, hija? Que usted se espanta y piensa que se le va a echar a perder. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros empezamos a tomar más nutrientes y la gente se espanta. ¿Qué crees? Empecé a ir más al baño. Me dio más sueño. ¿Y cómo cree que se repara el cuerpo? Claro. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Que la gente no sabe vivir en plenitud, ¿sí?, de su genética. Y se espanta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Déjala otro clic, hermano, por favor. Mira, entonces, este es otro estudio doble ciego que se publica en el Journal de Cardiología de Europa. ¿De acuerdo? Con 9 meses de duración, pacientes con insuficiencia cardíaca crónica congestiva, edad promedio 75 años, demostró que aquellos que recibieron un multinutriente mejoraron en todos los aspectos de la calidad de vida y los que tomaron el placebo empeoraron. Entonces, si tomamos más nutrientes, ¿funciona mejor el corazón? ¿O será que el corazón no alcance todo su potencial por la falta de las mismas? ¿Cómo lo interpretas? Por favor. Este estudio lo ocupamos mucho en las escuelas nosotros cuando vamos a dar pláticas. Este es un estudio que se publica en el Journal de Nutrición Clínica de la Gran Bretaña. Un estudio que hace una universidad que está al norte de Escocia. Y demuestra que complementando dietéticamente a los niños entre 8 y 14 años puede mejorar significativamente. Esta palabra quiere decir que hicieron pruebas para demostrarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su rendimiento de aprendizaje y su estado de ánimo. Por favor, regálame un clic. Dice el estudio, después de 4 semanas se vieron mejorías notables en el grupo suplementado para las tareas de aprendizaje, llevando a los investigadores a afirmar que complementar vitamínica y mineralmente tiene el potencial de mejorar la función cerebral en los niños sanos. Entonces, pregunta, si los niños toman más nutrientes, ¿se vuelven más inteligentes? ¿O será que los niños no alcancen todo su potencial por la falta de los mismos? ¿Cómo lo interpretas?
explico? Por favor. Este estudio que viene a continuación es muy importante. Eso es de los que llamamos dianas, ¿sale? Estudio diana. O sea, estudio clave. ¿Sí? A pesar de haberse publicado en el 2009, su valor científico es muy alto. ¿Sí? Es el estudio en nutrigenómica que más puntos científicos tiene. O sea, no hay estudio de nutrigenómica que no le haga referencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante este estudio. Se publica en el 2009 en el Journal de Nutrición Clínica de los Estados Unidos y demuestra, ¿por qué es tan valioso este estudio? Porque por primera vez se demuestra que al tomar más nutrientes se puede vivir más. En la nueva teoría del envejecimiento, ¿de acuerdo? El marcador más importante, ¿sí?, es la longitud de los telómeros. Nosotros sabemos que nuestro material genético está compuesto por unas cosas que llamamos cromosomas. ¿Sí saben, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, los cromosomas tienen partes. Aquí el centro se llama centrómero y los extremos se llaman telómeros. ¿De acuerdo? Esto haz de cuenta que está enrollado, que es una serpentina que está enrollada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conforme se va dividiendo la célula, esto se va empaquetando, se va apretando, de tal forma que muchos genes quedan escondidos y ya no se pueden expresar. ¿De acuerdo? Entonces la célula ya no se puede dividir con tanta rapidez. Entonces el marcador más importante en el envejecimiento hoy es la longitud de los telómeros. ¿De acuerdo? Entonces fíjate bien lo que dice el estudio. El estudio dice, ¿sí?, se demostró que la gente que toma regularmente multivitaminas tiene los telómeros en promedio 5 puntos no más largos que los que no los toman. O sea, por primera vez se demuestra que al tomar más nutrientes se puede vivir más. Ese es el valor importante que tiene este estudio. ¿Me explico? ¿Sí? Por favor. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos que entender que realmente lo que expresa nuestros genes son los estímulos que llegan a la célula. El problema es que cuando nosotros aprendimos esta palabrita, ya supimos a quién echarle la culpa de todo. ¿Por qué hay enfermedades? Por genética. ¿Por qué hay artritis? Por genética. ¿Por qué hay cáncer? Por genética. ¿Pero qué es la genética? ¿Qué es la genética? Lo que nos hereda la gente, nuestra descendencia o ascendencia. Pero luego nos hereda cada cosa. Eso sí. Luego ni nos hereda nada. Dice cómo van a ser todas y cada una de las funciones biológicas. ¿Me explico? Este es como un instructivo para hacer pasteles. Esta es la receta. Este es el pastel. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que ninguna receta puede hacer al pastel. Si usted tiene la receta hace al pastel. No, ¿verdad? Se necesita que alguien lo interprete y realice la función. En este caso un pastelero, ¿cierto? Por favor, mi hermano. En nuestro cuerpo, ese pastelero se llaman enzimas. Las enzimas son las unidades biológicas que traducen esta información y que realizan la función. Todas las funciones que el cuerpo haga, todas están codificadas aquí. Todas, la que quieran. Cuando a mí me dicen una enfermedad tiene que ver con la genética, no. Todas. Si el corazón no supiera cómo hacerlo crecer, estallaría como globo. ¿Sí me explico? Gracias a que el corazón sabe cómo crecer, no nos morimos. ¿Me explico? El corazón sabe cómo guardar piedritas. ¿Sabe? ¿Para qué? Para que no nos ande circulando, ¿no? ¿Sí? Si tú no puedes tirar tu basura, por lo menos ¿qué haces, hija? La rincones, ¿no? Y esos son los depósitos tóxicos que tenemos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces las enzimas, ¿sí?, así como un pastelero. ¿Usted sabe hacer pastel? ¿Quién sabe hacer panes? Digo, ¿usted? ¿No? A ver, los panes ahorita. Entonces una cosa es que el cuerpo sepa hacer las cosas y otra que pueda hacerlas. ¿Por qué? Porque si no tiene los ingredientes, ¿cómo lo hace? ¿Me explico? Así como el pastelero ocuparía ingredientes, nuestras enzimas ocupan una cosa que se llaman cofactores. ¿Me explico? Y los cofactores, por favor, son todos nuestros nutrientes y otras cosas que llamamos modificadores de la respuesta biológica. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que el problema pues, tiene que ver con esto. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo.
lo que permite la captación de la insulina en el receptor de la glucosa es una cascada de enzimas que se llama GTF, factor de tolerancia a la glucosa. Este es el pastelero y ocupa elementos como el cromo, como el zinc, como la vitamina B3, como el vanadio y como la glicina. Nosotros empezamos a dar todo esto y ¿qué crees? Que el paciente con diabetes empieza a mejorar, ¿sí? Y no tocamos su páncreas, estamos mejorando su captación, porque lo que estamos mejorando es la respuesta enzimática. Así es como funcionan los nutrientes. Los nutrientes que ustedes toman y que ustedes recomiendan, por eso es que no curan enfermedades, porque participan en la respuesta de una enzima, y es la enzima la que está codificando cómo debe de ser la función biológica. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante la nutrición hoy en día, por favor. Por eso lo que hoy estudiamos se llama nutrigenética, nutrigenómica. O sea, sí, aquí están los genes de lo que tú quieras. Pero ¿quién los activa? ¿Quién los detona? Pues lo que comas. Porque así como hay genes que activan funciones importantes en el cuerpo, así hay genes que activan, ¿sí?, situaciones que nos llevan a la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, está un gen activador del cáncer que es el P53. ¿Me explico? Y cuando ese gen no se activa, entonces el cáncer se activa, ¿sí? Y muchos de los nutrientes que ustedes tienen, como por ejemplo masaigo, todo lo que haga masaigo es inhibir al gen P53. ¿De acuerdo? Entonces ya produce cáncer, ¿sí? Pero ¿quién lo activa? ¿Quién lo desactiva? Pues lo que comamos. ¿De acuerdo? Por favor. Por eso lo que estudiamos, repito, se llama nutrigenómica, ¿sí? Entonces, estamos viendo que el problema en la salud tiene que ver con excesos de ciertos alimentos que desgraciadamente alteran la ecología y con deficiencias de los elementos que por el contrario modulan nuestra ecología. Por favor. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es hablar de genes, porque al final de hablar de genes no crees que es tan práctico, ¿sale? Los estudiamos porque es muy bonito, ¿no? Pero a nivel práctico no sirve de nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si alguien, bueno, de los que me conocen ya de tiempo, que me sigan en Facebook, saben que yo publico mucho de genética. Entonces todos los días encontramos genes nuevos, todos los días, que codifican algo. Entonces decir, tal gen es específico para algo, no, señores. Todavía estamos en pañales. Mira, las enfermedades son poligénicas, ¿sí? Una enfermedad cardiovascular tiene 5.000 genes involucrados, el asma tiene 300, la mala memoria 140. Y hay 3.000 millones de unidades de ADN, imagínate. Hay aproximadamente de 20.000 a 22.000 genes en el ser humano. Entonces, queremos codificar todos, cuesta mucho trabajo. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo, por favor, es darnos cuenta cómo la alimentación sí es capaz de activar o de inactivar genes, ¿sí?, que son los responsables de la alta funcionalidad o, por el contrario, de una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú estás haciendo con nutrición avanzada es mucho más allá, ¿sí?, de lo que tú crees. Nosotros estamos trabajando en la genética, estamos trabajando, ¿sí?, en cómo se da la expresión genética, por favor. Pero lógicamente tenemos que darle a cada quien lo que necesita. ¿Cuál es el problema, señores? El problema es que la medicina como la hacemos hoy no tiene nada que ver con lo que decía Hipócrates. Por eso cuando alguien dice que los médicos curan por Hipócrates, ni tienen ni idea de lo que están haciendo. De verdad. Yo te apuesto que ningún médico que se haya graduado conoce los aforismos hipocráticos. Hipócrates decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Por favor. ¿Y qué crees? Nosotros somos entrenados para diagnosticar. O sea, nosotros vemos la enfermedad, no vemos al enfermo. Hipócrates decía, lo primero es no dañar. La cuarta causa de muerte se llama iatrogenia, o sea, las prácticas médicas inadecuadas. Mata más los procedimientos médicos, por ejemplo, que el cáncer, por ejemplo. Por eso son matasanos. O a matar enfermos. ¿Sí? Decía Hipócrates, deja que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, por favor. La OMS reconoce que el 50% de los cánceres tiene que ver con la alimentación. ¿Cómo tu alimentación va a ser tu medicina si nos está matando? Por favor, la naturaleza cura.
Si la naturaleza cura, entonces tenemos que utilizar métodos terapéuticos que modifiquen la respuesta biológica y no que supriman síntomas. ¿Me explico? Por eso la medicina no tiene nada que ver con los aforismos hipocráticos. Los que trabajamos con los aforismos hipocráticos somos nosotros. Nosotros le estamos dando al cuerpo los elementos con los cuales mejora tu respuesta biológica. Por ejemplo, por favor,